La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. El artista plástico zacatecano Pedro Coronel Arroyo nació el 25 de marzo de 1923 en esta ciudad capital. Desde muy niño desarrolló esa sensibilidad y esa aptitud por las artes en general. Su vida en la infancia estuvo rodeada siempre de música. Incluso él cuenta en su autobiografía discontinua que era hijo de músicos, pintores y revolucionarios, que su madre tocaba la mandolina, que su padre el clarinete y el violín, y que además los domingos después de misa y de la comida tocaban todos los días en su casa. Estuvo rodeado de música, pero además de su contacto con esto, tuvo la influencia de su abuelo, quien se dedicó a pintar pintura religiosa y de la cual tenemos algunos registros todavía, sobre todo en la ciudad de Jerez, Zacatecas. En esta época posrevolucionaria, Pedro Coronel vivió en Zacatecas, estudió bachillerato en el Instituto de Ciencias y finalmente decidió marcharse de aquí para seguir estudiando lo que más le apasionaba. En el Callejón de las Casas Coloradas, dice también Pedro Coronel, vivía un titiritero. Yo iba a verlo diario. Quizá él me hizo escultor. No sabemos si él lo hizo escultor, lo cierto es que de ahí tomó una gran influencia. Por eso se marchó a la Ciudad de México a estudiar e ingresó en 1940 a La Esmeralda. A partir de ahí empezó a trabajar tanto escultura como pintura y fue en 1946 cuando viajó por primera vez a París. Es en París donde conoció al escritor mexicano Octavio Paz y ahí frecuentaba constantemente los talleres de Víctor Brauner y del escultor Constantin Brancusi, uno de sus grandes maestros. Pedro Coronel hizo pintura, escultura, pero además hay que mencionar algo que quizá muy pocos sepan, también colaboró en teatro, sobre todo con su amigo Juan Ibáñez, el director mexicano muy reconocido. En 1976, Pedro Coronel realizó la escenografía y el vestuario de una obra llamada Tempestad de William Shakespeare y eso le valió el premio otorgado por la Asociación Mexicana de Críticos de Teatro como el mejor vestuario del año. Posteriormente colaboró en dos producciones teatrales más, una, la de Moctezuma, en 1982 y en 1983 su última colaboración con Juan Ibáñez fue con el diseño de la escenografía de El Son de Pérez Prado, dirigida también por Juan Ibáñez. En 1952 expuso por primera vez en México y desde ese momento la vida de Pedro Coronel estuvo marcada además por una vasta producción que tuvo en vida, estuvo marcada por los viajes que constantemente realizó alrededor del mundo. Fue en estos viajes donde se hizo de esta gran colección que el día de hoy podemos ver en el museo que lleva su nombre. Y aquí hay otra anécdota que cuentan quienes lo conocieron. Dicen que esta colección la hizo Pedro Coronel a partir de su fijación que tenía por tocar las piezas que más le gustaban. Como no es permitido tocar las piezas que a uno no le pertenecen, entonces Pedro Coronel decide empezar a adquirir poco a poco pues las piezas que más le gustaban para poder tocarlas, para poder sentirlas, para poder olerlas. Hoy esa colección es una de las más importantes de arte universal que se encuentran en el país y se pueden observar aquí en el Museo Pedro Coronel, que está ubicado a un lado de Santo Domingo. Sin embargo, urge que se emprendan acciones no solo para promocionar que se visite este museo, sino para resguardar y conservar y en todo caso restaurar algunas de las piezas que ahí se resguardan. Pese a que en años recientes se hizo una remodelación del espacio, hay obras que requieren de una restauración urgente. Es el caso de las piezas de Goya, de los grabados de Goya, que están maltratados por la humedad, que están mal enmarcados y con daños lamentables que pudieron, sin embargo, haberse evitado y no se hizo en su momento. Ojalá que se ponga atención en este punto porque tenemos en ese museo un tesoro invaluable.
Pedro Coronel fallece un 23 de mayo de 1985 en la Ciudad de México y al año siguiente se hacen las gestiones para que se trasladen sus restos mortales a la ciudad de Zacatecas. El día de hoy, sus restos permanecen en el museo que lleva su nombre. A 32 años de su fallecimiento, yo los invito a que visiten su museo. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.